Los barnices dentales son materiales que, si bien ya no tienen tanto uso como lo tenían antes, todavía se usan con cierta frecuencia, pero para casos muy específicos. Si vamos a la definición de lo que es un barniz dental básicamente es una sustancia fluida que se coloca en el diente, ¿no? Al ser una sustancia fluida, es decir, un líquido, tiene la capacidad de formar una capa sumamente delgada. Por eso es que le llamamos, no decimos una capa, sino hablamos de una película. Entonces forma una película muy delgada sobre la superficie dentaria. Ahora, ¿para qué se aplican estos barnices? Sirven para proteger al diente de sustancias irritantes. Pueden aplicarse fuera del diente, como vemos en la imagen, como también se pueden aplicar dentro de una cavidad durante las restauraciones. ¿De qué protegen estos barnices? Van a proteger de sustancias irritantes que podrían venir de los propios materiales de restauración que vamos a colocar luego sobre el barniz, como también podrían usarse para buscar algún beneficio para el diente. Por ejemplo, si un diente está sufriendo mucha desmineralización, se podría colocar un barniz que promueva la remineralización para fortalecer al diente, sería una forma. Otra forma, en caso de que tenga que colocar un material que es irritante, puedo colocar el barniz por debajo para que la irritación no logre llegar a la pulpa del diente, a la parte viva. Entonces, recordemos que los materiales ofrecen diferentes tipos de protección al diente, ¿no es cierto? Seguramente hablaron de protección física y protección química con el doctor Flores. Recordemos que la protección física consiste en proteger al diente de estímulos como calor, frío, electricidad. Y que la protección química consiste en proteger al diente o a la pulpa, en este caso, de sustancias irritantes como toxinas, sustancias ácidas, bacterias que pueden meterse en la dentina y llegar a la pulpa. También tengamos en cuenta que la dentina está atravesada por tubulillos dentinarios y estos tubulillos dentinarios son una vía de entrada, si quieren, una autopista directa hacia la pulpa, que es la parte viva del diente, a la que fundamentalmente tenemos que cuidar. Entonces, los barnices son un medio de protección también, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de este medio de protección. Ya sabemos de entrada que son sustancias líquidas y que al ser líquidas formarán capas muy delgadas. Un barniz básicamente tiene tres componentes. ¿Listo? Una resina, entonces su principal componente, digamos, es una resina. Entonces, la resina, un componente. Luego, como otro componente, tiene a los solventes. Estos solventes van a ser un vehículo para la resina. Listo, muy importante, un vehículo. Es decir, lo que van a hacer simplemente es ser un transporte de las resinas. ¿No? Las van a transportar y van a hacer que se puedan ubicar formando una capa muy delgada en la superficie. Para eso sirve el vehículo, el solvente. Y los aditivos son sustancias que el fabricante puede aumentarle al material para que otorgue algún beneficio especial a la pieza dentaria. Si un barniz solamente tiene resinas y solventes, ya es un barniz. O sea, ya se puede considerar un barniz. Los aditivos son algo que no es obligatorio y que no tienen todos los barnices. ¿Listo? Pero la mayoría sí tiene algún aditivo, ¿no? Pero no, como les digo, no es indispensable, no son indispensables los aditivos. Lo que sí es indispensable es que contenga resinas y solventes. ¿Qué tienen los barnices como resinas y solventes? Entre las resinas pueden tener resinas naturales y resinas sintéticas. ¿Listo? Entre las naturales tenemos tres opciones: copal, colofonia y nitrato de celulosa. Estas tres resinas naturales
son más biocompatibles, son más amigables con la dentina, así que se usan con mucha frecuencia. En cambio, las resinas que son sintéticas, que la más usada es el poliestireno, podría tener algún potencial irritante. Por esa razón es que se prefieren más las resinas naturales en relación a las sintéticas, ¿listo? Que son obtenidas en laboratorio. Ahora, estas resinas son en las que en realidad protegen porque son las que forman una capa que en lo posible tiene que ser impermeable. Ya sabemos que impermeable significa que no deja pasar sustancias a través de ella. Entonces, la película que forma el barniz tiene que ser una película necesariamente impermeable y esa impermeabilidad va a estar dada por las resinas. Las resinas son las que le van a brindar impermeabilidad a la capa o a la película. El segundo elemento, que son los solventes, ya mencionamos que son básicamente un vehículo de la resina. Entonces van a ayudar a llevar a esa resina hasta el fondo cavitario en caso de colocarse en una cavidad. Podemos usar como solventes acetona, acetato de etilo, cloroformo, alcohol, éter o benceno. ¿Listo? También pueden ser una mezcla, por ejemplo, acetona más alcohol, alcohol más éter, y por lo general, cuando nosotros abrimos el frasco de barniz, notamos de inmediato cuál es el solvente, ¿no? Porque el olor del barniz es bastante notorio, es muy fuerte, porque es el olor del solvente, básicamente. Entonces, cuando abrimos un frasco de barniz, nosotros sentimos olor a acetona, olor a alcohol, olor a cloroformo, y de hecho sabemos ya cuál es el solvente. Es muy importante conservar el solvente, ya que cada vez que nosotros abrimos el frasco, el solvente se evapora. Al evaporarse el solvente, entonces la resina se hace más densa, se concentra más en el material. Por eso es que la indicación en su uso es abrir el frasco, sacar una gota y cerrar inmediatamente, porque si el solvente se evapora demasiado, no vamos a poder luego aplicar bien el barniz porque se va haciendo cada vez más espeso. Entonces, al colocarlo, no voy a poder poner una capa uniforme, me va a quedar todo irregular y eso no va a proteger bien. ¿Listo? Entonces, el solvente es importante y se debe de cuidar. Hasta acá, dijimos, con estos dos elementos ya tenemos un barniz. Entre resina y solvente ya tenemos un barniz. O sea, ya tenemos una barrera de protección que es química. Ojo, los barnices son protectores pulpares químicos. ¿Por qué son protectores pulpares químicos? Porque forman una capa muy delgada, una película muy delgada que va a brindarle impermeabilidad. Respecto a la protección física, que es la protección ante cambios térmicos, en el caso del uso de barnices, no logramos protección física, a pesar de que en la composición química, si ustedes ven, las resinas, todos estos compuestos son malos conductores térmicos, pero no se pueden usar como tal porque la capa es muy delgada. Listo, más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso. Al margen entonces de las resinas y los solventes, también los barnices poseen aditivos. Estos aditivos son sustancias que van a darle un efecto adicional, una función adicional. Muchas de estas sustancias son medicamentos o pueden ser, por ejemplo, clorobutanol, timol, son sustancias antibacterianas, antisépticas. El flúor, por ejemplo, va a tratar de promover la remineralización. El hidróxido de calcio va a tratar de estimular dentinogénesis, de reducir la sensibilidad. El nitrato de potasio también reduce la sensibilidad, tratando de taponar los tubulillos dentinarios. El ionómero de vidrio y de la misma manera va a buscar remineralizar, reducir la sensibilidad y también liberar flúor hacia los tejidos dentarios.
Entonces, todos estos, los aditivos, le dan una propiedad aparte al material, aparte de la protección química, que de hecho, solamente con resina y solvente ya tendríamos protección química. ¿Cómo se clasifican los barnices? Los podemos clasificar en barnices simples y barnices compuestos, ¿listo? O rellenos. ¿Cómo, en qué se diferencian estos? Los barnices simples son los que están compuestos por resinas, ya sean naturales o sintéticas, con un solvente. Algunos pueden tener también sustancias aditivas, pero estas sustancias aditivas normalmente son también líquidas. Es decir, pueden tener timol, pueden tener eugenol, pero normalmente son líquidos. Así que estos barnices son mucho más fluidos y forman capas más delgadas que los barnices rellenos o compuestos. Los barnices rellenos y compuestos son barnices que tienen la resina, el solvente, pero que como aditivo ya no usan un líquido, sino utilizan un polvo. El aditivo acá es un polvo que puede ser hidróxido de calcio, puede ser óxido de zinc, puede ser el polvo del ionómero de vidrio. Entonces, estos líquidos son líquidos, pero son más espesos porque tienen en su composición química algo de polvo como aditivo. ¿Listo? Entonces, repito, los barnices simples son mucho más fluidos porque no contienen ningún polvo en su composición. Tanto la resina, el solvente son líquidos y si tiene aditivos, también los aditivos son líquidos. En cambio, en los barnices rellenos o compuestos, se le agrega una sustancia en polvo, que puede ser un hidróxido de calcio, un óxido de zinc o polvo de ionómero de vidrio. Por esta razón, porque como es más espeso, al colocarlo forma capas más gruesas. Por esta razón es que estos barnices rellenos o compuestos no se recomiendan usar en los márgenes de una cavidad. ¿Listo? Porque podrían promover la filtración marginal. Por esa razón, ojo. ¿Listo? En cambio, estos simples sí se pueden usar en márgenes. ¿Listo? Los compuestos o rellenos no se pueden usar. Entre las propiedades que tienen los barnices en general, tanto los simples como los compuestos, pues tenemos que analizar 4 propiedades. Una importante es la posibilidad de filtración. Podemos hablar de los barnices acá en cuanto a la filtración con relleno y sin relleno, o sea, simples y compuestos. Los simples tienen la facilidad de controlar las posibilidades de filtración marginal. Es decir, ayudan a que una restauración selle mejor en los márgenes, ¿no? Esa es una ventaja. En cambio, los con relleno, como conforman la capa más gruesa, pues no ayudan en filtración. ¿Qué más tengo que saber acá respecto al barniz? Que una sola capa no me sirve. Tengo que usar 2 a 3 capas de material para que se pueda formar una capa impermeable. Cuando coloco una sola capa, supongamos, esta es la capa de barniz, no sella bien. De paso, ¿qué tengo debajo? Lo voy a colocar en dentina, supongamos, y la dentina tiene túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Estos tubulitos dentinarios, yo tengo que taparlos con el barniz. ¿Por qué? Porque supongamos voy a colocar un material que sí tiene un potencial irritante encima. Y si coloco este material que tiene potencial irritante sobre dentina directamente, estos irritantes pueden meterse acá en los túbulos dentinarios. ¿No es cierto? Es muy fácil porque los tubulitos están abiertos, la dentina está cortada, entonces los irritantes pueden ingresar a los túbulos. Y si ingresan a los túbulos, llegan con mucha facilidad a la pulpa. Entonces,
Para taponar estos túbulos y evitar que los irritantes, bacterias, toxinas pasen a través de la dentina a la pulpa, se coloca un barniz. Cuando se coloca esta primera capa de Y de- barniz, una sola capa no sella, es decir, no logra tapar a los túbulos. Y entonces coloco la primera capa y me quedan algunos huequitos, porque no forma una capa que es completamente impermeable. Entonces, ¿qué se recomienda? Esta es la primera capa. Se recomienda colocar una segunda capa sobre esa primera. Esta segunda capa cierra mejor. Y si quiero asegurarme que realmente selle bien el material, mejor si coloco una tercera capa. Entonces, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Podríamos decir que con 3 capas tengo una película impermeable. ¿Listo? Se recomienda también que al colocar las capas, no se coloque una, luego otra, o sea, de manera muy seguida, sino se coloca una, se espera 1 minuto y se coloca la segunda. Se espera 1 minuto y se coloca la tercera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos el barniz, como es un líquido solamente, no hay ninguna reacción química. Lo único que sucede con el barniz es que el solvente se evapora. Al evaporarse el solvente nos queda una capa de resina. Entonces, tarda 1 minuto aproximadamente en evaporarse el solvente y que nos quede solamente resina. Después de ese minuto coloco la segunda capa. Va a suceder lo mismo, se evapora el solvente y nos queda resina sobre la primera, taponando los espacios que no había sellado la primera, y luego colocamos pues la tercera capa después de 1 minuto. Estas 3 capas tienen que sellar bien los túbulos. Si no esperara 1 minuto entre capa y capa, lo que puede hacer es, lo que puede suceder es que la segunda capa puede convertir en muy irregular a la primera. Y eso, si no espero el tiempo, al colocar la segunda, la primera, como no está bien sequita, se va a empezar a arrugar, se van a aglomerar sectores de resina más gruesos, se va a convertir en una capa totalmente irregular. Y lo que queremos es tener una película que sea regular, lisa si quieren, y también impermeable. ¿Listo? Entonces, una recomendación también importante es que cada una de las capas se coloca con un aplicador nuevo. No puedo usar el mismo aplicador. Eso para lograr realmente una verdadera efectividad para controlar la filtración marginal. En cuanto a solubilidad, como tiene resina en la composición química, no es muy soluble, ¿no? Esa es la ventaja. Va a tardar en disolverse, pero si es que se dejan capas muy gruesas y expuestas al medio bucal, sí se pueden disolver y se pueden dañar. Así que no es muy alta su resistencia a la solubilidad. Adhesividad, se adhieren a las superficies, pero no tienen una excelente adhesión. ¿Listo? No hay una excelente adhesión. Así que también pueden ser separadas del tejido dentario con facilidad. En cuanto a la conductividad térmica y eléctrica, estos materiales, según su composición química, son materiales orgánicos, ¿no es cierto? Porque poseen resinas. Los materiales orgánicos son malos conductores térmicos y eléctricos, o sea, no transmiten calor, frío ni electricidad. Eso es bueno. Pero no podemos nosotros confiarnos en esa propiedad, porque para que un protector pulpar sea buen protector térmico, tiene que formar una capa de por lo menos
0,75 de milímetro. O sea, 3/4 de milímetro. Y en el caso de los barnices, las capas que forman el barniz va entre 1 a 40 micrómetros. De 1 a 40 micrómetros. Ese es el grosor de capa de los barnices. Está muy, muy lejos de lo que son 0,75 de milímetro. O sea, la capa que forma el barniz es sumamente delgada. Así que si bien como material es mal conductor térmico, en la práctica no se puede usar como protector térmico. No se puede usar porque su grosor de capa es tan delgado que no lograría aislar del frío y del calor. Así que si viene un paciente y nos dice, doctora, me duele el frío, me duele el calor, y yo le pongo un barniz, en realidad no le estoy protegiendo. Le va a seguir doliendo el frío y el calor porque el barniz forma una capa sumamente delgada. Ahora, existen barnices que tienen sustancias aditivas como nitrato de potasio, como flúor, que sí van a proteger contra frío y calor, pero no por el espesor de capa, sino por la composición química que ayuda a ir taponando los túbulos para que reduzca la sensibilidad. Pero esto tampoco es inmediato, va a depender del tiempo y de que esas sustancias químicas actúen. Pero como tal, el barniz no es protector térmico. Listo, mucho ojo. No se usa como protector térmico porque la capa que forma es extremadamente delgada. ¿Para qué sirven los barnices? Se van a aplicar en paredes cuando tenemos una cavidad. Entonces, por ejemplo, si tengo acá una cavidad, y tengo acá abajo los tubulillos centinarios abiertos, tengo que proteger. Entonces, el barniz se va a utilizar en las paredes, acá, para proteger antes de colocar otros materiales. ¿Como qué materiales? Como por ejemplo amalgamas. ¿Por qué en amalgamas? Porque las amalgamas no se adhieren a las paredes dentarias, siempre dejan un espacio, una interfaz. Una interfaz o interfase es un espacio entre dos fases, entre dos materiales. En el caso de la amalgama, existe una interfase entre la amalgama y el tejido dentario, un espacio. Este espacio, con el tiempo, la amalgama lo sella con productos de corrosión. Recordemos que la amalgama es un material metálico, pero eso sucede con el tiempo. En los primeros meses de vida de la amalgama, no produce eso, ese espacio está ahí y puede haber microfiltración, ingreso de bacterias, de toxinas a través del espacio. El uso de barnices para cerrar ese espacio nos va a ayudar mucho en los primeros meses de vida de la amalgama. Eso también me sirve para proteger la dentina cuando uso materiales que contengan ácidos, como por ejemplo el cemento de fosfato de zinc. El cemento de fosfato de zinc, en realidad todos los cementos tienen ácidos, pero el cemento de fosfato de zinc tiene un ácido que es más irritante que el de otros cementos. Por lo tanto, debajo de un cemento de fosfato de zinc tengo que colocar un barniz. ¿No es cierto? Me va a ayudar mucho a proteger a la dentina y a la pulpa. También cuando voy a cementar, hacer cementación de coronas, puentes, una vez que se ha hecho la cementación o inmediatamente antes de hacerlo, se coloca en el cuellito del diente para asegurar un buen sellado y que se proteja también al cemento. No, eso es después de cementar. Para proteger obturaciones de ionómero de vidrio, en el caso de, por ejemplo, de que acá se puso un ionómero de vidrio, el ionómero de vidrio es un material que es muy resistente, pero tarda aproximadamente 1 hora en adquirir su máxima resistencia. En ese tiempo, el ionómero puede absorber agua del medio bucal o puede perder agua y dañarse y no lograr fraguar. Si sucede eso, se daña de forma irreversible, de modo que ya no sirve.
En ese caso, se recomienda proteger al ionómero de vidrio. Se lo coloca el ionómero y se pone una capita de barniz. Bueno, no una, ya sabemos que 2 o 3, ¿no es cierto? Se colocan las capitas de barniz acá encima para protección. Esta capita, obviamente, a medida que mi paciente coma o frote los dientes, se va a ir saliendo porque es una capa sumamente delgada. Pero me va a aguantar tranquilamente 1 hora hasta que el ionómero complete su fraguado y adquiera resistencia. ¿Listo? Entonces, para proteger durante las primeras 24 horas. Pero la primera hora es la fundamental. Si logra fraguar, perfecto, ¿no es cierto? Luego y el material es resistente y ya se defiende solo. Entonces, vemos acá, por ejemplo, en una cavidad, acá se va a hacer una restauración. Si se va a poner amalgama, se coloca un barniz antes. Así se ve brilloso el barniz. Se coloca una capa, se espera 1 minuto, segunda capa, se espera 1 minuto y luego recién se colocará la amalgama. Entonces, debajo de amalgamas, debajo de cementos de fosfato de zinc, ¿no es cierto? Como vemos acá, antes, como una protección para la dentina. Ojo, cuando colocamos antes, es una protección para la dentina. Pero también podemos colocar después. ¿Y después de qué? Después de ionómeros y también después de amalgamas. En este caso es una protección para el material. ¿Listo? En el caso del ionómero, para que el ionómero complete su fraguado sin ser dañado por la saliva, ¿no es cierto? Sin que absorba líquidos. Y en el caso de la amalgama, para mejorar el cierre marginal. Entre las contraindicaciones, ¿en qué casos no se recomienda el uso de barnices? Nunca usamos debajo de resinas. ¿Listo? Principalmente no debajo de resinas porque las resinas se adhieren. Entonces, afecta a la adhesión de las resinas. ¿No es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 2 objetos y quiero unir los 2 objetos, si yo pongo algo entre los dos, pues no se van a unir. Lo mismo sucede en el caso de las resinas. Cuando yo quiero usar resinas, hago una técnica de adhesión. Ya vamos a hablar de eso en otras clases que vamos a hablar de resinas específicamente y de sus técnicas de adhesión. Entonces, en el caso de las resinas, nosotros hacemos técnicas de adhesión para que la resina se adhiera a la dentina y al esmalte. Si yo coloco un barniz antes, la resina pues no se va a adherir. Entonces voy a tener acá fallas de adhesión y ahí todo va a fracasar. Tampoco se recomienda su uso sobre dentina y esmalte cuando se va a colocar un ionómero de vidrio o algún material que libere flúor. El ionómero de vidrio libera flúor y ayuda a remineralizar a la dentina y al esmalte. Si yo coloco un barniz por debajo, el ionómero va a intentar liberar el flúor. Pero el flúor no va a llegar pues a dentina ni esmalte porque tengo un barniz al centro. Y recuerden que el barniz forma una capa impermeable, o sea, no atraviesa las sustancias la capa de barniz. Por esa razón es que el flúor no llegaría a esmalte y dentina. Entonces, como conclusión, si quiero resumir las contraindicaciones, no lo coloco debajo de resinas, no lo coloco debajo de ionómeros. ¿Listo? Nunca, entonces, debajo de materiales que se adhieren, ni debajo de materiales que liberan flúor. En el caso de los ionómeros también se adhieren. Así que en el caso de los ionómeros, los barnices por debajo, colocados debajo del ionómero, perjudican en la liberación de flúor y en la adhesión, ¿no? En ambas cosas. Entonces acá tengo, puedo colocarlo antes de y después de. Puedo colocarlo antes o si quieren debajo. Antes también podría significar debajo, ¿no es cierto? Entonces lo coloco antes de colocar o debajo de fosfato de zinc, de amalgama y de oro cohesivo, que son sustancias que podrían causar en algún grado algún daño a la dentina
En el caso del fosfato, por el potencial irritante por su ácido. En el caso de la amalgama, para ayudar a sellar. Y en el caso del oro, una posible corrosión, ¿no es cierto? Entonces, para ayudar a sellar. Sellar y evitar irritación. Después de, ¿qué significaría encima de? También, ¿no es cierto? Entonces, después o encima. Si quieren sobre también. Después o sobre hidróxido de calcio, eugenolato o ionómero de vidrio. Acá también podríamos aumentarle, como ya lo mencionamos antes, amalgama. Listo, debajo, encima del hidróxido de calcio, porque el hidróxido de calcio es muy soluble. Se disuelve con mucha facilidad, así que colocar un barniz encima puede protegerlo. Eugenolato, lo mismo, para protegerlo también. Y sobre el ionómero ya dijimos, para mientras va fraguando, para que no se dañe con las sustancias de la boca. Y en el caso de amalgama, también para mejorar el cierre marginal. También existen algunos barnices que son como de aplicación superficial, es decir, no los pongo dentro de una cavidad, sino los puedo pincelar por fuera de los dientes y en dientes sanos. O sea, tengo un diente sanito y le puedo colocar un barniz encima. ¿Para qué? Para protegerlos. En este caso son barnices que normalmente tienen sustancias remineralizantes como flúor, por ejemplo, tienen sustancias que reducen la sensibilidad como nitrato de potasio. Así que en la mayoría, en el caso de los que contienen flúor, se aplican en niños para prevenir caries y que estos dientes absorban el flúor con mayor facilidad. Como vemos acá, todos en realidad, tanto los que se ponen en cavidades como los que se ponen de manera superficial, se aplican con pinceles o con brochitas pequeñas, como ven estas, que se van a ir aplicando. Se hace antes una limpieza en los dientes con un cepillito para eliminar el biofilm, la placa bacteriana. Se seca y se aplica el barniz. Se lo deja actuando ahí por unos minutos e incluso si no hay problemas de incompatibilidad con el paciente, se puede ir el paciente con el barniz ahí mientras los dientes van absorbiéndolo. Obviamente se recomienda después de colocar uno de estos barnices que el paciente no consuma ningún alimento por lo menos una hora, porque si consume por el alimento al friccionar en los dientes, pues se barre todo el barniz, ¿no? Se lo lleva todo el barniz. Y bueno, después de ese tiempo ya el paciente puede comer y ya el barniz habrá actuado. ¿No? Fíjense, ahí por ejemplo, hasta con un cotonete, ese es un barniz florado, es así de, muchas veces así de un color amarillo o de algún color muy contrastante, muy notorio, para que el odontólogo pueda saber en dónde ha puesto y en dónde le falta colocar, ¿no? Normalmente se trata de colocar en las zonas que tienen mayor riesgo de caries, como por ejemplo cuellos dentales, caras oclusales, caras proximales, ¿no? Zonas que a la vez también son difíciles de limpiar. Entonces, esos son los barnices. Como ven, son materiales que no tienen ninguna reacción química, no requieren de ningún equipo adicional, simplemente se pincelan sobre los dientes por fuera para darle un beneficio o por dentro cuando hay una cavidad para proteger al complejo dentino pulpar.